Bueno, segundo bloque de Plural. En este espacio vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un paneo de lo que está sucediendo en los países de la región, en Latinoamérica, con nuestro columnista habitual ya, con Hugo Escalada, y en este espacio también con la incorporación de Carlos Valenzuela como invitado. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Como siempre, tratando de hacer un poquitito de introducción a la problemática local. Veníamos diciendo nosotros desde hace mucho tiempo en Plural que las repercusiones de lo que iba aconteciendo en el resto del globo tenían efecto cada vez más rápido en nuestra región. En nuestra zona. Bueno, ahora se está dando, pero no con respecto a lo que ocurra en Europa o en Estados Unidos, sino con lo que está ocurriendo en Latinoamérica, ¿no? Esta especie, yo diría, de efecto dominó que se fue dando en este último mes y medio, en donde las crisis parecen haberse pronunciado en países que son países hermanos, que son países que de alguna manera compartieron con nosotros gobiernos progresistas y que después de adherir a esta vuelta al neoliberalismo en la región, de adherir a las políticas del Fondo Monetario, empiezan a mostrar los primeros resultados, ¿no? Sí, Latinoamérica históricamente ha sido un territorio en disputa y lo sigue siendo hoy, de los grandes intereses, en esta etapa de los grandes intereses financieros globales, y lamentablemente sobre nuestra tierra se generan experimentos como es el neoliberalismo que lleva a este tipo de situación. Son las herramientas, las nuevas herramientas de dominación de los pueblos. Y hay, en secuencia de los distintos países, vecinos, hermanos nuestros, los pueblos son hermanos, pero hay una dirigencia que ha sido formateada en este sistema que surge después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido formateada para manejar los intereses ya financieros internacionales. Por eso vienen y atacan los recursos, atacan los sistemas de decisiones soberanas de los países, atacan la moneda, para generar un sometimiento y sobre todo para intentar después quedarse con los recursos. Habló Carlos de experimentos. ¿Qué se puede estar experimentando todavía a esta altura con la receta del Fondo Monetario? Y la enfermedad del capitalismo es el liberalismo. Es una enfermedad. Mira, yo te diría que como... Es muy interesante el análisis completo, pero yo diría como vaso comunicante, ¿no? Porque podemos anexar a lo que está pasando en la región lo que pasó también en Francia hace poco tiempo. Claro. Nos quedamos con el detonante, que en Francia fue aumento de combustible, en Ecuador también, y ahora en Chile el aumento del precio del subte, o nos quedamos con el verdadero análisis. Esta es la gota que rebasa el vaso. No casualmente, uno escucha loas a Chile, a cómo creció Chile, al modelo de Chile, pero hay un dato que es el dato central que nadie lo invoca. El coeficiente de Gini, el índice de Gini, mide la desigualdad en los países. Chile es el 7º país más desigual del planeta. Es demasiado grande la brecha. Y la crisis que estamos viendo no es por el crecimiento económico, no es porque Chile haya en este momento querido dar una vuelta y buscando otro modelo, no. La brecha está producida, está latente y encontró en el tema del subte, en el boleto del subte, yo diría ese factor precipitador. Y eso es lo que produce el neoliberalismo, eso es lo que produce esta concentración cada vez mayor en el mundo entero, en pocas manos de muchísimo dinero y mucha gente prácticamente sin derechos. Así que estos son los modelos que empiezan a reventar verdaderamente. Y esa desigualdad tan profunda en el sistema educativo, vimos hace poco la lucha de los estudiantes para que sea gratuita la universidad, el sistema de salud, el sistema de pensiones. Hay mucha, esa desigualdad es terrible, pero no ocurre solamente en Chile. Por ejemplo, nosotros vemos que el Paraguay, si vos mirás la macro, te crece 4% anual el crecimiento del Paraguay. Sin embargo, hoy yo me encuentro, y esa desigualdad, hoy me encuentro con un señor en la plaza que me preguntó por una dirección y me pongo a hablar y bueno, ¿qué anda buscando? Bueno, el hombre en realidad lo que andaba buscando venía del Paraguay porque tiene cáncer y andaba buscando un remedio que sale 160.000 pesos para que le cubra por 40 días su enfermedad, y en el Paraguay el sistema no le cubre, y venía a ver si podía entrar al sistema en la Argentina para que le cubra. Bueno, esa desigualdad, por más que estamos mal en la Argentina, todavía no se terminó de desarmar. Es así, coincido totalmente. Escuché a muchos cráneos acá durante este año hablar de cómo Paraguay tenía un bajísimo nivel de inflación. Desde el principio de año se empezó a hacer una especie de correlato, incluso anduvo por casi todos los canales un consultor del ministro de Economía paraguayo y gente, lo escuché en varios lugares, ¿no?
en donde decía que contaba por qué Paraguay está pasando por este excepcional momento y no decían absolutamente nada de la contracara de eso, que es un Estado absolutamente ausente, de cómo la mayoría termina viniendo a utilizar las ventajas de nuestro sistema de salud, de cómo sus rutas y sus transportes son antiguos. Digo, si queremos discutir realmente lo que está pasando, y repito, no solo en Latinoamérica se está viendo, pero esto está pasando en el mundo entero. Este tema de la distribución de la riqueza es un problema, el capitalismo se está gigantando y se está comiendo su propia cola, y la gente queda más afuera, cada vez más afuera de los beneficios. Y como dice Carlos, fíjate vos, ¿no? ¿Por qué no retrotraemos esto a una semana atrás? Argentina, que estaba en un clima de estallido, no estalló, y Chile, que estaba en un clima de tranquilidad absoluta, estalló. Y vos decís, ¿qué pasó acá? Bueno, en Argentina, aún a pesar del gobierno de Macri, aún a pesar de las condiciones de este ajuste muy fuerte que se está llevando, el Estado todavía está presente, todavía el Estado brinda protección abajo, todavía el Estado a través de la salud, a través de la educación, hace que el bolsillo de la gente por lo menos le rinda algo. Bueno, en países como Chile, si no tenés plata, no tenés nada de esas ventajas, así que... Y el 1% de la población se lleva el 33% de los recursos en Chile. Es demasiada la diferencia, sí, es una cosa escandalosa, y ese era el modelo al que nos pretendían llevar. El presidente Macri pretendía cruzar las cordilleras nuevamente. Sí, era una cosa terrorífica. Y ahora, claro, el otro tema que hay es, lo que están operando ahora es que hay operaciones de Cuba y de Venezuela. Sí, salieron con esa estupidez ahora. Es una estupidez absoluta. Ni Cuba ni Venezuela están en condiciones de sostenerse apenas ellos. Es decir, Cuba hoy está nuevamente en un plan de emergencia porque no tiene combustible que le da a Venezuela antes. Venezuela perdió toda la refinería en Estados Unidos, apenas se sostienen Pero Carlos, ellos. Si tienen la capacidad para hacer, según ellos, ¿no? Dice Fabri, nuestro canciller, salió a decir que esto está pergreñado por Venezuela y Cuba. Fabri es un excelente canciller para acomodar las cucharitas y las copitas en la mesa. Pues imagínate, si tienen la capacidad para hacer esto en Chile, donde la sociedad estaba tranquila, ¿por qué no lo hicieron en Argentina? Donde venimos con una agitación pero claro, muy fuerte y donde hubiese sido mucho más fácil hacerlo. Claro. Entonces te das cuenta que se les cae el argumento. Pero bueno, yo creo que el domingo se empiezan a caer. Y en Argentina no solamente también muchos de estos argumentos, se ve una luz de esperanza, que es el domingo. Sí, entonces eso también aquieta las aguas, porque precisamente lo que buscan generar caos son los que pretenden sacar provecho de eso para achicar diferencias el domingo. Hugo, la situación económica de esta semana en la Argentina. Mirá, la situación económica en la Argentina desde hace bastante tiempo viene signada por lo que ocurre con el dólar. Porque desgraciadamente el dólar se traslada a los precios, genera inflación y deja a la gente cada vez con menor poder adquisitivo. Y lo que estuvimos viendo esta semana específicamente es cómo se sigue agrandando la brecha entre el dólar, más que nunca ese dólar oficial. ¿Te acuerdas cuando hablaban en la época del kirchnerismo que había un dólar oficial que era absolutamente trucho? Bueno, este quedó absolutamente trucho, un dólar de 59, 60 que no existe. El dólar paralelo, el blue que se le llama, que es el dólar negro, que ya está en 65, 66, 67 pesos, de acuerdo al lugar del país donde lo va a comprar, y el importante, porque es el que signa la posibilidad de futuro del dólar, que es el que le llaman contado con liqui, que es la operación que hacen todos los empresarios que necesitan dólar, compran bonos y los liquidan afuera del país. Ese está llegando a los 80. Claro. Así que, claramente, me preguntabas y te digo, eso marca la situación económica y eso marca que el dólar otra vez está retrasado y que lo van a tener que dejar flotar o Macri después del domingo, porque lo viene aguantando artificialmente, o después Alberto Fernández. Lo escuché a Alberto Fernández diciendo, espero que Macri el lunes no libere el dólar. Y yo decía, si yo soy Alberto, yo esperaría que lo haga Macri, y no que lo tenga que hacer Alberto después. Que lo tenga que hacer el otro gobierno, claro. Y claro, porque otra vez el dólar se ha quedado totalmente desfasado, y entonces en algún momento ese correlato, esa relación, como pasa siempre en el mercado, por lo menos en un mercado abierto, y si no, van a tener que extremar más el cepo, apretar aún más, restringir aún más el mercado financiero para tener un dólar en 60, pero ficticio, ¿no? Sí, porque se habla también de a fin de año un dólar a 100 pesos. Se está hablando, y lo que pasa es que cuando pasan todo este tipo de medidas con tanta especulación, ya la gente no sabe dónde está parada. No se sabe. Pero el problema no sería que el dólar se vaya a 100 o a 500. El problema es que se traslada inmediatamente a los precios. Sí, es un problema serio. Y alimenta la inflación. Bueno, hacemos un pequeño corte y en el próximo bloque seguimos hablando ya de la cuestión eleccionaria del domingo. Bueno.
tercer bloque de Plural. Con Carlos y Hugo vamos a hacer un abordaje, un análisis, vamos a hablar en este espacio sobre las elecciones del próximo domingo. No podemos hablar de las elecciones sin pasar por lo que fue esta previa, estos dos debates presidenciales que estuvimos entre todos, diría, ¿no? Analizando más que viendo, porque de debate, por lo menos, no sé, Carlos, tu punto de vista, de debate para mí no tenía nada, no había intercambio, No que hubo debate, justamente claro. lo que signa un debate es la posibilidad de intercambio, el formato ese que eligieron, y por otro lado, el escueto tiempo, o sea, Claro. 2 minutos para tratar de expresar una idea ya es muy complejo, 2 minutos para tratar de reducir o expresar un programa de gobierno, imagínate, es peor todavía. Sí, los legisladores pretendieron generar un espacio de debate que siempre la ciudadanía y el televidente y demás solicitan que haya un debate, que se expongan ideas, que se intercambien opiniones. Bueno. Y que se pueda comparar. Pero los responsables de esto, que son la Cámara Electoral, generaron esta situación que no fue debate. Son eufemismos que en la Argentina empiezan a caminar. En lugar de, es un eufemismo llamado debate. Es nada más que una ponencia, una puesta en escena para cumplir con una ley, de una Cámara que no estuvo a la altura de las circunstancias para generar lo que la sociedad necesitaba. No le sirvió a nadie. Cada uno de los candidatos le habló a su propio, Claro. a su propio votante. Es decir, al único, para mí, desde mi punto de vista, al único que le sirvió era Del Caño. Pudo exponer más, pudo estar más Sí, tiempo. a los candidatos con menor chance les sirvió como Exacto. para Por la mostrarse. exposición, claro. Sobre todo, diría yo, Del Caño y Esper, que están los dos en los extremos, en las dos puntas. Pero vos ves el debate y casi te diría una reducción de la realidad de una manera extrema, ¿no? Porque se abordan temas muy escuetos sin poder hablar de qué llevó a eso, no solamente en la cuestión económica, en la cuestión social, en la cuestión de salud, en la cuestión política. O sea, hablar nada más que Tiran del presente títulos nada más, claro. y cruzar cifras así porque usted dejó tantos millones y yo dejé tantos millones de pobres y ahora va a pasar queda tan marketinero que es Sí, sí. como casi como que vos ves el debate y parecía que la situación de Argentina no está tan mal cuando veía el debate. Claro. Es una reducción muy fuerte de la realidad. Es lo que, reducido a 140 caracteres que estamos acostumbrados ahora a manejar a través de WhatsApp o Claro. de Twitter, nada más. Sí, se exacto. reduce a eso. Y ese debate, desde acuerdo a esos 140 caracteres, fue un poquito más amplio. Es decir, estamos reduciendo la capacidad de análisis Así de una es. manera atroz, que es Así dañino es. para las decisiones políticas posteriores. Pero lo que sí me llamó a mí mucho más la atención es la hipocresía, y sigo con los eufemismos usados, porque salieron a hablar de muchos comunicadores, no todos, pero muchos comunicadores, de que le haya mencionado Fernández al padre del presidente, de Mauricio Macri. Pero nadie dijo que, bueno, todo lo era que no se podía defender, pero nadie mencionó que Macri, el presidente, le mencionó a Maldonado, que tampoco se puede defender. ¡Qué desigualdad! Totalmente de Esas acuerdo. son las desigualdades que existen en Argentina. El tratamiento desigual del La muerto doble Macri vara, con el claro. muerto Maldonado. Uno es un muerto que nadie puede hablar porque él no se puede defender, y el otro muerto puede decir lo que quiera, total, seguramente ese pobre Maldonado tenía ganas de nadar en ese frío río en el sur. Un producto de nuestra Claro. época, un producto de nuestra época. A mí lo que más me choca, más allá de la cuestión de imagen y más allá de la cuestión de marketing que subyace todo esto, repito, es que el postulado de ese debate está basado en una ley, es una ley nacional. Claro. Y lo que presupone esa ley nacional es que el debate se tiene que realizar porque los ciudadanos tienen que tener información del proceso electoral. O sea, si nosotros tenemos que votar o dejar de votar por lo que vimos los dos debates, y entonces el tema está mucho más preocupante todavía. Para mí, repito, la realidad es mucho más compleja. Uno va a votar o dejar de votar el domingo por lo que está pasando a lo largo de estos 4 años, no por lo que pasó en un debate. No es que, qué bien que estuvo mi candidato, salió mejor parado el debate. Entonces, digo, es una reducción muy grande no solo de la realidad, sino de la capacidad de pensamiento de los argentinos. Y después, como siempre los medios, toda la semana siguiente a los dos debates, hablando de los dos debates, insistiendo, aclarando lo que no es imposible aclarar, ¿no? Para mí me parece que, primero, la ley debería ser un poquito más específica de cómo debe ser ese debate.
y debería ser, obviamente, reglamentar si la va forma, a seguir claro. vigente esta ley, debería ser mucho más profundo. Sí, sí, debería ser un debate. Debería y ser debería mucho más ser profundo. federal y debería incorporar muchas otras aristas que complemente y que justamente haga cumplir la ley, que es para que nos informemos por qué le vamos a votar a fulano o a mengano. Yo me imagino un mediador. Fíjate que se hizo un escándalo, Carlito, con quienes iban a ser los periodistas presentados, ¿no? Que el centralismo, que pusieron todo. Y eran meros presentadores. Yo me imagino un debate en donde quien presenta el tema sea alguien que encima interpele. Que modere, que cuestione, que pregunte. A ver, Claro. Macri, acá tengo la estadística del INDE del último mes. ¿Qué tiene que decir sobre una inflación del 6% este mes que estamos? Entonces, si no, yo Sí. estudio de memoria el versito, voy y lo digo. Y así, digo con Macri, como digo con Fernández, Sí, con sí, cualquier sí, con otro. todos los- Con Del Caño. ¿Cómo analiza usted el rol de la izquierda en las últimas décadas en la República Argentina y por qué sigue teniendo tan poca, a pesar de decir grandes verdades, tan poca cantidad de votos? Digo, no sé, poca adhesión, claro. alguien que los obligue o un mecanismo que los obligue a contrastar ahí frente a la Cámara cosas que son más que evidentes para el resto de la población. ¿Y En qué? en este debate, así como estaba propuesto, no hacían falta periodistas, es decir, Exacto. solamente alguien con un cronómetro y que toque el timbre Exacto. y nada más. Es Habla decir, fulano, habla mengano, habla su mengano, tiempo. sultano, sí. Cualquier Un referee de moderador, básquet, claro. que son los que utilizan mucho el cronómetro, podría haber andado perfectamente. Bueno, pero ¿y qué se rescata de este debate, de este último debate? ¿Qué rescatás vos, Hugo? A mí, bueno, lo que pasa es que hay que ver la visión de conjunto y lo único que puedo rescatar es que estaban todos los candidatos juntos. Digo, los pusieron todos juntos ahí en el mismo escenario. Pero estaban juntos, pero no había posición. No había interacción, claro. Exacto. Pero más allá de eso y de que cada uno, como dice Carlito, fue con su librito y no se movió de su librito, no me parece. Me parece que la gente pone mucho más expectativa de lo que el debate le ha devuelto. Sí. Esa es mi Yo síntesis. le voy a votar a Fernández, quedé contento con Fernández. Pero No. tengo mi vecino, le va a votar a Macri, estaba eufórico Estaba con contento Macri, con porque Macri, venía del acto de 1 millón, que era 160, 200.000 personas, que le agarró una inflación impresionante a la cantidad de personas, y ese estaba feliz, porque Macri, si se puede, y después cruzaba acá por cerca de los cuarteles y Claro, con Gómez los Centurión. clientes del capitán, ¿cómo se llama? De Gómez Centurión, de estaban Centurión, sí. felices. Y así cada uno tenía su... Claro, sirve para lo que sirven hoy en día las redes sociales. Claro. Cada uno reafirma lo que piensa. Entonces toda la gente de Macri está en el chat ahí chateando y toda la gente de Fernández lo mismo. Rescatando la frase y posteándola. Exacto, y no hay ni un tipo de Sí, un de gasto intercambio. inútil. Exactamente, así que es un fenómeno de la época, diría yo. Bueno, dejando de lado el debate, el panorama político nacional. Mirá, el panorama político nacional para mí está más que claro. Yo soy de los que adhiero a que el panorama que signó las elecciones de las PASO no ha cambiado en absoluto al panorama que tenemos hoy. De hecho, algunas variables han empeorado y otra cosa que ha empeorado es el escenario que estamos viendo en Latinoamérica. Claro. Digo, nosotros estábamos viendo las consecuencias de un modelo económico en la Argentina que hizo lo que llevó adelante Macri, hizo que la economía y que todos nosotros vea afectados sus ingresos, aparte de la cuestión social y toda esa otra cuestión. Eso terminó en las PASO. Pero entre las PASO y las generales que vamos a votar el domingo están las consecuencias en otros países. Eso no veníamos Claro. viendo. Eso no veníamos viendo. Con lo cual, para mí, se complica aún más el escenario para la derecha, para el neoliberalismo y para quienes lo representan. En el caso de Macri, y por eso salen a decir que atrás de todo esto está Venezuela y Sí, Cuba. sí. Y ahí hablando también para su núcleo, que es un núcleo de personas grandes, que son las que corrían y aplaudían a la gendarmería el otro día en el acto, a ese núcleo le están hablando, están Claro. fortaleciendo el núcleo, diciendo, agitando un fantasma que no existe, porque hoy agitar el fantasma, acá vienen los comunistas, te van a sacar el departamento, como dice este señor Pichetto, esas cosas, son un fantasma que hoy en la Argentina ni en el mundo existen más, pero están consolidando, intentando consolidar un voto duro que ha existido siempre en Argentina, que es el antiperonismo. ¿Y vos creés que prende ese mensaje en ese sector? Y en ese sector sí se entusiasman con esas cosas, fortalecen su identidad a partir de eso, y a partir de fortalecer su identidad se reencuentran
entre ellos, por eso salen a la calle, se ven a las caras, se miran a las caras, levantan su banderita, no están solos, se sienten muchos, y bueno, y es un 30% de la Argentina que existió siempre. Yo me acuerdo en la época del 76 también había mucha gente que aplaudía cada vez que pasaba una tanqueta. No es lo mismo que ahora, estamos en un sistema democrático. Estoy hablando de que siempre hay un núcleo que es participante de esa situación. Ahora, ¿qué pasó para mí de las PASO hasta acá? Es que en un momento el candidato Macri decidió hacer política y salió a sostener la política de su sector, salió a la calle, hizo este proceso de 30 días y bienvenido sea que se genere en el sistema democrático este proceso. Y todos están ya, desde mi punto de vista, jugando el post-27. ¿Cuál es el porcentaje que me quedo? Si lidero o quién lidera la oposición, si es Larreta, si es Macri, si es cómo juega Vidal, del sector del próximo eventual gobierno de Fernández, quién nos conviene que esté en la oposición, si es uno o si son tres, es decir, ya se está jugando otros intereses ahí. Sí, yo sigo insistiendo y me parece que va a ser fundamental a partir del lunes. Empezar a insistir fuertemente en el tema de la batalla cultural. Porque para mí lo que me dejan estos 4 años de Macri son, aparte de otras características, 2 que para mí son muy fuertes son, primero, la derecha llegando a través de las urnas, cosa que nunca había pasado, no solamente llegando, sino finalizando un mandato a través de las urnas, y la derecha, como nunca antes, haciendo actos masivos. Y uno puede discutir la cantidad, la concurrencia, no, pero son dos fenómenos nuevos en donde te marca que claramente la derecha ha salido a dar las batallas en el campo democrático y en el campo de los votos. Y eso requiere, para quienes no adherimos a esas políticas, la suficiente voluntad de dar la batalla cultural y explicarle a la gente. Hablábamos un día con Carlito que después de los gobiernos y de los modelos neoliberales se hace necesario explicarle a la gente que las consecuencias que tenemos son por políticas, no por candidatos. O sea, acá son líneas, no tema personas, no es Macri, claro. El tema no es si Macri va a seguir haciendo política después del 27 o no. El tema es si las políticas a las cuales adhiere Macri y la gente que lo respalda seguirán en cuestionamiento o en vigencia en la República Argentina y pueden llegar a poner legisladores dentro de 2 años de nuevo. Entonces, se hace más que necesario para Latinoamérica en su conjunto, ¿no? Pero para Argentina específicamente empezar a discutir ¿a dónde nos llevan estos modelos? Ahora, es bueno también que todos estos sectores tengan su representación parlamentaria en el marco del sistema democrático, señor. Porque la evolución en este proceso es que salieron, como vos decís, efectivamente, directamente, ganaron las calles, ganaron las urnas, ganaron una elección, terminan un mandato. Es decir, no hay necesidad de golpear cuarteles, no existen más los cuarteles que golpean, que fueron los que fueron la mano de obra barata para utilizar, no tuvieron que colonizar un partido popular como el peronismo para generar una política como fue en los 90, si han salido directamente. Es una evolución. Ahora, esperemos que podamos ir clarificando la batalla cultural de estos temas. Yo pienso que hay que darla, porque todavía a la derecha incluso, la derecha todavía tiene que clarificar sus postulados. Porque vos fíjate que cuando vos lo escuchás a Macri y cuando escuchás a la mayoría de la gente que lo rodea, insiste en el correlato de la corrupción, en el correlato de que no queremos que vuelva más, no insiste en los postulados de su modelo. Claro. No insiste en las variables económicas, ¿Sirve o no sirve el ajuste? ¿Sirve o no sirve estas políticas, ¿sí? Claramente de abrirnos al mundo para decir que solamente exportando se puede crecer? Fíjate que Chile, que se dedica a exportar, tiene una crisis sin igual en este momento. Entonces, ¿sirve o no sirve el consumo interno para retirar la comida? Digo, sería un debate mucho más rico si hoy se estuviese dando, pero no se está dando así. Se está dando en... Hablan del que puede... Vuelven los que robaron, vuelve la patota, vuelve el dedito de Fernández. Lo están llevando por otro lado. Tan es así que Sica, el ministro de Producciones, sale a decir que nos obligan a ser kirchneristas. Así es. En la salida de su gobierno. De su gobierno. Claro, están en contradicción. Y todo eso bajado a la provincia. Ya también vamos a participar de las elecciones con la elección de los diputados. Así es. ¿Cuál es el panorama dentro de Misiones, Carlitos? Bueno, Misiones es una provincia que ha logrado imponer un modelo de un Estado presente en esta etapa, contrapuso un modelo con respecto a la nación, generó una política de convivencia con la nación en esta etapa, pero a su vez la diferencia la generó en el modelo que llevó adelante en este tiempo,
que es un modelo de Estado presente, justamente que contrapone el modelo de Estado ausente de la nación. Y ahora se da la situación en que hay dos sectores que representan a la misma fórmula, que es el Frente de Todo, que lleva la fórmula de Fernández, y el modelo misionerista, que también lleva la fórmula de Fernández. Bueno, veremos ahí cómo se da ese resultado, pero lo que la provincia pone en juego precisamente es el modelo de Estado presente en esta etapa, y vamos a ver el resultado en las urnas, más allá de la cuestión propiamente dicha que está en discusión de cómo va a ser el resultado electoral, digamos, pero son los modelos que están en juego, porque en definitiva lo que se está proponiendo en la nación desde la fórmula Fernández también es un modelo de Estado presente, que nos contempla a todos. Así que yo creo que eso es lo que está en juego. Ahora, el resultado de las urnas, vamos a saber el domingo cómo resulta en términos de cantidad de votos para la representación de diputados, que es lo que observamos, digamos. Pero en términos de modelo estamos con diferencia, pues estamos remando hacia un modelo similar. Hacia un mismo sistema, claro. Exactamente. Hacia un mismo modelo. Para mí lo que marca el domingo, y para mí es por lo menos lo más interesante de todo, este fenómeno nuevo que aparece en la República Argentina, que más allá de que el domingo vamos a estar eligiendo legisladores nacionales junto con la fórmula de presidente y vice, más allá de los legisladores que ponga el sector que ponga, a partir del domingo se empieza en el país a ver otra manera de construir. ¿Los gobiernos nacionales van a seguir construyendo con sus delegados nacionales? ¿O la irrupción de los gobernadores, de una manera muy fuerte y muy contundente, formando parte del esquema de Fernández, va a cogobernar en la República Argentina? Digo esto porque lo ha dicho el propio Alberto Fernández, que él va a gobernar con los gobernadores. Y si esto es así, no es graciosamente y porque sea un acto de condescendencia y de generosidad de Fernández, sino porque los gobernadores en los últimos años han ido fijando posturas claras, muy definidas, muy netas, de hacia dónde pasa su visión, no solamente provincial, sino del país. Como lo decía Carlos hace un ratito, acá con más de un 70% los misioneros dejaron en claro que el modelo de gestión que está llevando adelante la renovación es el modelo que acompañan, digo porque fue un triunfo contundente. Bueno, veremos si los gobernadores en su conjunto, formando parte del esquema que pergreñó Fernández, pueden lograr tener más influencia en las decisiones que se toman a nivel nacional, con independencia de los legisladores nacionales que pongan un sector u otro. Digo esto porque antes sí todo quedaba supeditado al peso de los legisladores nacionales, pero ahora hay una invitación ya directa a los gobernadores a formar parte del gobierno. Hay como un paso importante hacia una institucionalidad fuerte, y la contracara del gobierno nacional van a ser los gobiernos provinciales, y en consecuencia las bajadas de políticas que necesariamente se toman en la macro van a tomarse a través de los gobiernos provinciales, cualquiera fuera el signo. Es decir, no van a haber, como muchos creen y usan en la banderita, de que pueden generarse estados paralelos. Así es. Yo creo que va a haber mucha institucionalidad. Y algo nuevo, definitivo. Así que me parece que el domingo... Sí, me parece que el domingo comienza una manera diferente, vamos a ver un estilo y una manera de gestionar diferente. Por ahí, con los acontecimientos, obligado por los acontecimientos, por ahí sin que se tenga que dar un crecimiento propio, porque vos digas, no es obligado por los acontecimientos, sino porque queremos que sea así, queremos que el federalismo sea real. Bueno, ya veremos si es porque quieren que el federalismo sea real o porque los acontecimientos apremiaron, pero vamos a ver otro modelo de gestión. Otro modelo de gestión, y lo que sí también tenemos que tener claro es que la crisis no desaparece el 27 ni el 10 de diciembre. Claro. Nosotros estamos en una situación de crisis nacional muy importante, inserto en una situación regional donde la situación es muy difícil, y en consecuencia en los momentos que se van a vivir, creo que el cambio fundamental es la seriedad con la que se va a encarar el tema. Es decir, se va a intentar que nos incorporemos todos a la reconstrucción de las variables y sentirnos todos incluidos en esto. Carlos, Hugo, muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes, nos quedamos sin tiempo después de las elecciones.